Esto pasó hace unos días. Yo regresé a mi pueblo natal después de varios años. Tenía 32 años y trabajaba como periodista freelance. Recuerdo las historias de las procesiones de Semana Santa, la emoción y la comunidad. Pero ahora, al volver, todo se sentía diferente. Las calles empedradas y las casas de adobe estaban vacías. La alegría había desaparecido. Desde que llegué escuché rumores sobre desapariciones. Algunos vecinos se habían esfumado sin dejar rastro. Al principio pensé que era solo gente queriendo huir de la rutina, pero recibí un mensaje anónimo en mi móvil. Decía que debía descubrir la verdad detrás de las luces que antes brillaban en nuestras celebraciones. Esa voz en mi cabeza me decía que tenía que investigar, así que lo hice. Cuando cayó la noche, decidí caminar por el pueblo. Las sombras parecían alargarse y un frío extraño me recorría el cuerpo. Escuché un susurro, como si alguien me llamara, pero no había nadie. Caminé por las calles angostas. Me detuve en la plaza, donde antes nos reuníamos. Ahora había un vacío aterrador. Encontré un reloj de bolsillo en el suelo. Estaba cubierto de tierra. No era de nadie que conociera, pero un escalofrío me recorrió. A lo lejos vi algo moverse. Era un movimiento lento, casi flotante. Mi corazón latió con más fuerza mientras me acercaba, pero justo al hacerlo, la figura desapareció en la oscuridad. Me sentí inquieta. Escuché pasos detrás de mí, como si alguien me siguiera. Me di vuelta, pero no había nadie. Era mi mente jugándome una mala pasada. La atmósfera estaba llena de tensión. Cada noche escuchaba historias de los vecinos, susurros sobre antiguos ritos y pactos que parecían haber despertado algo oscuro en el pueblo. Las desapariciones podían estar relacionadas con nuestras tradiciones. Cuanto más investigaba, más preguntas tenía. Todo parecía conectado de una forma extraña. A medida que pasaban los días, me di cuenta de que el tiempo se acababa. Algo estaba en este pueblo que no debía haber despertado. Sentía que necesitaba actuar pronto. Todo me decía que iba a ser yo la próxima en desaparecer entre las sombras. Una noche, mientras escribía sobre todo lo que había descubierto, escuché un ruido detrás de mí, como un susurro. «Vuelve», decía, pero no había nadie a mi alrededor. El aire se tornó pesado y me costó respirar. Miré hacia la ventana. La oscuridad parecía mirarme con ojos vacíos. Me levanté de la silla. Caminé hacia la puerta de la casa, pero un escalofrío atravesó mi espalda al pensar en lo que podía encontrar allá afuera. ¿Volvería a ver las luces de la Semana Santa? ¿O sería yo la que se desvanecería en esta negrura? El miedo me hizo dudar, y el susurro resonaba en mi mente. Tenía que decidir, quedarme y enfrentar lo desconocido, o escapar de este pueblo que ya no era el mismo. Capítulo 2. Ecos en la oscuridad. Tomé una respiración profunda y abrí la puerta. La noche era densa, casi tangible. Las sombras se arremolinaban a mi alrededor. De alguna manera me sentía guiada, como si algo me llamara a la plaza del pueblo. Avancé paso a paso, sintiendo el suelo irregular bajo mis pies. Al llegar a la plaza, la luna brillaba apenas, como si también ella temiera lo que pudiera salir de la oscuridad. Miré a mi alrededor. Todo estaba en silencio, pero un eco de risas infantiles parecía flotar en el aire. Extrañas olas de nostalgia me golpearon. Se sentía como un recuerdo perdido entre la bruma. Recordé las historias que me contaron sobre la familia Martínez, quienes habían desaparecido hace un mes. Alguien dijo que los habían visto por última vez cerca de la vieja cruz que solemnizaba las fiestas de Pascua. Necesitaba ver ese lugar. Necesitaba entender lo que estaba sucediendo. Me dirigí hacia la cruz. Estaba en el extremo de la plaza, cubierta de hiedra. Cuando llegué, sentí un escalofrío que me heló la sangre. La madera carcomida estaba marcada con extraños símbolos, como si alguien hubiera tallado mensajes en ella. No podía evitar sentir que estos símbolos estaban conectados con las desapariciones. Mientras examinaba la cruz, noté un movimiento en la oscuridad de un callejón cercano. Me sobresalté, pero mi curiosidad me empujó a acercarme. Seguí un impulso casi inconsciente.
aunque una parte de mí quería darme la vuelta y correr. A medida que me acerqué, el movimiento se detuvo. Entonces lo vi. Era un niño, con su rostro pálido iluminado solo por los escasos rayos de luna. ¿Estás perdida?, me preguntó. Su voz era suave, pero había algo inquietante en ella. No. Estoy buscando respuestas, respondí titubeando. El niño sonrió, pero no era una sonrisa tranquila. No deberías estar aquí, dijo, y el terror comenzó a apoderarse de mí. Los adultos no nos dejan salir. Hay cosas que no comprenden. Mi piel se erizó. ¿Qué cosas?, le pregunté, más por instinto que por valentía. Allí, en ese oscuro callejón, sentí que el aire se cortaba en 1000 pedazos. El niño miró hacia atrás nervioso, y susurró. Las luces. Vinieron y los llevaron. Antes de que pudiera procesar lo que había escuchado, un grito resonó en la distancia. Era un clamor desgarrador que vino de la dirección opuesta. El niño se desvaneció de la vista como si nunca hubiera estado allí. Su voz aún reverberaba. Ve antes de que te encuentren. Sin pensarlo, volví corriendo hacia la plaza. El pánico invadió mi cuerpo, mientras las palabras del niño retumbaban en mi mente. Luces. Desapariciones. ¿Quién o qué eran las luces? Me prometí que encontraría respuestas, pero ahora el tiempo se volvía mi enemiga, y las sombras se alzaban más amenazadoras. De repente, el aire se volvió más pesado, y las sombras en la plaza comenzaron a moverse, formando figuras contorsionadas. No podía quedarme ahí. Sabía que necesitaba usar toda mi determinación para desentrañar lo que estaba ocurriendo, pero me sentía cada vez más rodeada. Era solo cuestión de tiempo, antes de que lo desconocido reclamara mi presencia. Entonces, una figura emergió de la oscuridad. Me quedé paralizada. Las luces comenzaban a titilar a mi alrededor, y con cada parpadeo, supe que no estaba sola. Capítulo 3. Luces en la noche. Las luces danzantes parpadeaban a mi alrededor, deslumbrantes y amenazadoras. Mi corazón se aceleró mientras miraba a la figura que se acercaba, aún indistinta entre las sombras. No sabía si era amigo o enemigo, pero el instinto de supervivencia se apoderó de mí. «Vete», le murmuró la figura en un susurro casi inaudible, uno que se mezclaba con el sonido del viento. Mis ojos se ajustaron a la penumbra, y la vi mejor. Una joven, con cabello desordenado y ojos resplandecientes en la oscuridad. Su expresión era de preocupación verdadera. «No deberían haberte traído aquí». «Pero, ¿quién? ¿Quién es?», pregunté con voz temblorosa. Ella se dio la vuelta, y miró hacia el callejón como si esperara ver algo surgir de allí. «Las luces. Ellas vienen por ti. Tienes que irte ahora». Expectante, miré hacia la plaza, donde las luces parecían cobrar vida propia, girando y danzando como si tuvieran un propósito. Era un espectáculo inquietante, pero a la vez hipnotizante. «¿Qué son? ¿Qué quieren?», insistí, aunque mi mente luchaba por mantenerse en calma. «Lo saben todo», respondió. «Saben lo que ha pasado aquí. Esa cruz, los niños, las luces. Ellas se alimentan de los miedos, de las esperanzas rotas. Los adultos no ven, no quieren ver». La figura comenzó a retroceder, como si el terror se arrastrara detrás de ella. «Tienes que escapar. Si ellos te ven, no habrá vuelta atrás». Sin pensar, di un paso hacia ella, pero se detuvo en seco. «¿Qué pasó con la familia Martínez?», pregunté, y cada palabra sentía como si me costara un gran esfuerzo. Ella hizo una pausa. Su rostro reflejaba un profundo dolor. «Fueron llevados. Una noche, las luces brillaron más que nunca. Al amanecer, ya no estaban». El viento aullaba en la plaza, y con cada ráfaga, las luces se desvanecían y volvían con más intensidad. «Tía, no sé si puedo», dije, antes de que una voz profunda resonara desde el fondo del callejón. «Basta». Era una voz autoritaria, y mi piel se volvió de hielo. Mantuve mi mirada fija en la joven, mientras ella se encogía. «Debes decidirte», dijo, su voz ahora entrecortada por el miedo. «Quedas, o huyes. El tiempo se acaba». Dudé un momento. El miedo chocaba en mi pecho, pero la necesidad de comprender superaba a la desesperación. Las luces continuaban brillando, ahora más cerca,
y el eco del grito que había oído antes resonaba en mi cabeza. «Voy a quedarme», respondí, a pesar de las advertencias. «Entonces, escóndete», dijo la joven. «Haz lo que yo diga, y puede que encuentres la respuesta». Su voz se apagó en el aire, y antes de que pudiera preguntar más, desapareció entre las sombras, dejándome a merced de las luces que danzaban cada vez más agresivas. Cada parpadeo parecía llenarse de susurros, y a pesar de que sabía que debía correr, una extraña fuerza me anclaba al suelo. Fue entonces cuando sentí algo detrás de mí, hielo en la espalda. Me di la vuelta, y allí estaba, un par de ojos brillantes, retándome desde las sombras. «¿Te quedas?», murmuró, mientras una risa cómplice y distorsionada llenaba la plaza oscura. No escogieron mal al jugar con el tiempo. En ese instante entendí que estaba atrapada, más allá de cualquier escape. Mi búsqueda de respuestas me había empujado a un abismo del que tal vez no saldría, y con el terror destellando en las luces que me rodeaban, supe que lo peor apenas comenzaba. Capítulo 4. Durmiendo con las sombras. El aire estaba cargado de una tensión palpable. Las luces continuaron danzando, proyectando sombras que se alargaban y retorcían, como si tuvieran voluntad propia. Ninguna de ellas me parecía amable. La figura de ojos brillantes se acercó más, ahora vislumbrada con más claridad. Era un chico. Su rostro parecía familiar, pero estaba cubierto de una neblina que enturbiaba mis recuerdos. «¿Quién eres?», logré preguntar, aunque el miedo se enredaba en mis palabras. «Solo un eco de lo que fuiste», respondió, con una voz que resonaba en mi cabeza como un eco distante. «Al igual que tú, quise entender, quise quedarme, y eso me atrapó». La risa distorsionada aún reverberaba en el aire, y el invencible impulso de huir casi me consumía. «No estoy aquí por elección», grité, aunque ninguna respuesta llegó. Solo el sonido del viento retumbaba en mis oídos, llevándose mis gritos. Las luces parecían reaccionar a mis emociones. Cuando un rayo de desesperación me atravesó, se iluminaron con más fuerza, llenando la plaza de una luminosidad ensordecedora. «Vienen por ti», dijo el chico, como si cada palabra fuera un balazo. «Ellas saben lo que temes». «¿Qué quieren de mí?», pregunté en un susurro, sintiéndome cada vez más pequeña ante el pánico que se apoderaba de mí. «Quieren lo que todos quieren. Tu miedo es su alimento», explicó, asintiendo hacia los destellos. «Debes enfrentarlo. Solo así puedes escapar». A medida que hablaba, la plaza parecía estrecharse. Las luces giraban en círculos, y un susurro colectivo comenzaba a aflorar, atrayendo mi atención como un canto hipnótico. Cada voz era familiar, cada eco traía memorias perdidas, hombres y mujeres que habían desaparecido, sombras de la familia Martínez, entre otros. «No puedo, no sé cómo enfrentar lo que no entiendo», me quejé, retrocediendo, pero el chico no se movió, se quedó allí, firme, con esa expresión que mezclaba tristeza y determinación. «Un día ya no habrá vuelta atrás», dijo, y de repente sentí que el tiempo se paralizaba. La urgencia se volvió un grillete que limitaba mis movimientos. «No eres solo un espectador, eres parte de esta historia», enfatizó, y su voz reverberaba como un eco en un pasillo oscuro. Los rostros familiares comenzaron a materializarse en las luces, algunos sonrientes, otros llorando. Era como una proyección de lo que había sido y de lo que había perdido. Amigos, familias, sueños. Sintiéndome completamente desamparada, di un paso hacia adelante. «¿Qué debo hacer? Quiero ayudar a aquellos que se han ido». «Debes recordar», dijo el chico, inclinando la cabeza hacia las luces. «Recuerda lo que pasó, el día de la desaparición de la familia Martínez. Recuerda lo que dejaste atrás y lo que borraste de tu mente. Solo así puedes luchar». Las luces comenzaron a moverse rápidamente, y un destello de blanquecino me lastimó los ojos. La plaza se convulsió. Sentí que el suelo bajo mis pies titubeaba, como si cayera en un abismo. Entonces, mientras las sombras se retorcían, algo se encendió dentro de mí. Un nuevo impulso. Tenía que desenterrar esa parte de mí que había estado oculta. Las luces giraron, tomando forma de susurros y memorias. Todo giraba, y en medio del caos, comprendí que esto era solo el principio. De repente todo se oscureció, y una nueva risa, diferente, apareció en el aire. Me quedé rígida.
No estaba sola, alguien más estaba aquí conmigo, y mientras el pánico comenzaba a inundar mi corazón, supe que tendría que enfrentar mis propios temores, pero también comprendí que, sin respuestas, el tiempo se me acabaría. Capítulo 5. La llamada de las sombras. El miedo apretó mi pecho como un lazo. La risa resonante cortó el aire, y no podía ignorar esa presencia que ahora se sentía demasiado cercana. Giré sobre mis talones, buscando en la oscuridad, pero no podía ver nada. ¿Quién está ahí?, grité, tratando de que mi voz sonara firme, aunque temblaba. La risa se detuvo, y un silencio pesado cubrió la plaza. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba captar cualquier sonido, cualquier movimiento. Finalmente, una sombra emergió de la penumbra. Una mujer, alta y delgada, con un cabello que flotaba suavemente, como si hubiera viento en la oscuridad. «Siempre te he estado esperando», dijo, y su voz era un susurro que se deslizó en mis oídos, familiar pero inquietante. «Tu miedo esconde más verdades de las que imaginas». No podía soportar su mirada. Intenté retroceder, pero el suelo se sentía pegajoso, como si me mantuviera atrapada. «¿Qué sabes de mí?», pregunté, sintiendo que la desesperación comenzaba a apoderarse de mí de nuevo. «La familia Martínez no fue la primera, ni será la última», respondió la mujer, extendiendo una mano hacia mí. En su palma, un destello de luz parpadeaba, una chispa brillante en la oscuridad abrumadora. «Ellos son solo un eco de algo más grande, algo que puede volver a suceder». Las palabras golpearon mi mente como un tambor lejano. «¿De qué estás hablando?». El horror comenzaba a mezclarse con la curiosidad. Quería entender, pero el miedo era una cadena que me mantenía inmóvil. «Tu pasado encierra respuestas. Recuerda, y quizás puedas evitar lo peor», insistió, acercándose un paso. «Todo lo que te atormenta ahora te ha llevado hasta aquí. Esa es la razón por la que las sombras se alimentan de ti». Mientras sus ojos observaban los míos, las luces comenzaron a girar nuevamente, formando espirales que absorbían todo a su alrededor. Mi mente se llenó de recuerdos difusos, el día de la desaparición, los gritos, la angustia de mis padres, recuerdos que había tratado de olvidar. «Basta, no puedo, no quiero más», grité, pero mi voz se perdió entre el torbellino de luces. La mujer solo sonrió, y esa sonrisa se convirtió en un destello de luz que atravesó mi mente como un rayo. De repente, vi imágenes rápidas, mi vecino, el perro que ladraba, la puerta abierta, todo se solapó. «¿Qué estás recordando?», preguntó la mujer. Su tono era suave, casi alentador. «Algo no encaja», murmuré, intentando procesar el caos. La puerta no estaba abierta cuando... La comprensión me atravesó como un golpe. No se fueron porque quisieron. Alguien estaba allí. Alguien las llevó. «¿Ves? Ya comienzas a ver la verdad», dijo la mujer, «pero aún no te das cuenta de su magnitud». Todo se oscureció de súbito y las luces se apagaron. La plaza se convirtió en un vacío donde perdí la noción del tiempo. La presencia de la mujer se desvaneció y un frío intenso me envolvió. La risa retumbó de nuevo, pero no era solo una risa, era una advertencia. Y en ese momento lo comprendí. El tiempo se me acababa, y la pregunta de qué había pasado seguía sin respuesta. Aún había más sombras por enfrentar. Sentí que algo o alguien me llamaba, a lo lejos, en un oscuro susurro que resonaba profundamente en mi ser. El aire empezó a tambalearse, y comprendí que debía apresurarme. Tenía que descubrir la verdad antes de que se desvaneciera para siempre. Capítulo 6. La pursuit de la verdad. Desperté de mi trance. El eco de la risa aún vibraba en mis oídos. Estaba de pie en la plaza, pero todo había cambiado. La oscuridad era más densa, como si hubiera tragado la última luz del día. Me sentí perdida, y mi mente estaba en caos. «¿Qué significa todo esto?», murmuré, más para mí misma que para cualquiera. La mujer, su risa, sus palabras, seguían danzando en mi cabeza. Tenía que actuar. No podía quedarme atrapada aquí. Caminé hacia el callejón que daba a la casa de los Martínez. La despedida de sus luces se había sentido como una traición. Sabía que tenía que hablar con quienes quedaban. Habían sido amigos de mis padres. La urgencia me empujó hacia adelante, cada paso retumbando en el silencio sombrío que me rodeaba. El aire se volvió más fría a medida que me acercaba a la puerta. Al llegar, noté que la cerradura brillaba como un oscuro portal. Miré a mi alrededor.
sintiendo que alguien me miraba, pero solo había sombras. Al final, decidí tocar. Poco después, escuché el crujido de la puerta y vi a la madre de mis amigos. Su rostro estaba pálido, como si la luz nunca hubiera llegado a su hogar. «¿Qué haces aquí?», dijo, su voz temblorosa, la sorpresa y el miedo conviviendo en sus ojos. «Necesito saber qué pasó. Necesito entender», le imploré. No sabía cómo explicarle, pero sus ojos reflejaban el mismo horror que había presenciado en mi propia alma. La confesión de una sombra la atravesó por un momento. «Es peligroso hablar de eso», respondió. «A veces es mejor olvidar». Las palabras de la mujer volvieron a mí. «Tu pasado encierra respuestas». «Pero ya no puedo seguir con esto», insistí. «La desaparición de la familia. Hay algo más, algo que no se nos ha contado». La mujer dudó. Su mirada se perdió en sus recuerdos. Después, a regañadientes, me condujo a un cuarto trasero. Había polvo y el aire pesado de secretos. Allí, un viejo álbum de fotos descansaba sobre una mesa. Lo abrió lentamente y vi sonrisas congeladas en el tiempo. «Esas eran noches felices», dijo, pero todo cambió en un instante. Sus ojos se humedecieron al pasar las páginas. «Nunca debí dejar que mis hijos jugaran por la noche». Las luces se apagaban, las sombras emergían. Mi corazón se aceleró. «¿Qué viste?», pregunté, inclinándome hacia adelante. «No lo sé», empezó, su voz quebrándose. «Solo sé que algunas personas dejaron de venir y las sombras comenzaron a moverse. Era un peligro que jamás imaginé que podría afectar a mi familia». «¿Pero quién? ¿Qué fue lo que sucedió?», le pregunté, temiendo la respuesta que podría surgir. Ella cerró el álbum abruptamente. «No puedo seguir hablando de esto, si me escuchan». Sus palabras se desvanecieron en el aire, y el pálido brillo de su rostro me hizo entender que había terminado. No habría más respuestas aquí. Entonces, un ruido sutil me hizo girar. Desde el fondo del pasillo, una figura oscura apareció, fea en su frialdad. «Es hora de volver al juego», resonó una voz apagada. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y supe que no estaba sola. La sombra me había encontrado. La mujer dio un paso atrás, pero yo no me moví. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora. La verdad tenía que salir, aunque el miedo se adhiriera a mis huesos. Y, en ese instante, comprendí que el juego apenas comenzaba. Capítulo 7. El juego de las sombras. La figura oscura se acercó, deslizándose como una nube de tormenta. Mi mente gritaba que debía correr, pero mis pies estaban pegados al suelo. La voz que había resonado en la penumbra era opaca, como el eco de mis propios temores. «¿Quién eres?», pregunté, intentando que mi voz no temblara. El frío en la habitación se hacía más intenso, casi palpable. La sombra sonrió de una manera que solo podía describir como perturbadora. «Eres más valiente de lo que crees», dijo, su risa un susurro gélido, «pero la valentía no es suficiente». Detrás de mí, la mujer de los Martínez parecía paralizada, con los ojos llenos de terror. La mala energía en el cuarto palpitaba, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Sentí la necesidad de protegerla, pero no sabía cómo hacerlo. Justo entonces, la figura oscura extendió una mano, señalando hacia mí. «Ese es el problema, pequeña. Miras pero no ves, preguntas pero no escuchas». «Las sombras saben más que tú», dijo la figura. «Es hora de que comprendas la verdad». «¿Verdad de qué?», me atreví a preguntar, aún sintiendo que podía desvanecerme en cualquier momento. La sombra parecía disfrutar mi confusión. La verdad de quienes desaparecieron, la verdad de lo que se oculta en la oscuridad. ¿Sabías que tu madre estaba involucrada? ¿Que su elección llevó a la desaparición de muchos? Su declaración me golpeó como una ola. «No, no puede ser verdad. Mi madre nunca haría algo así», protesté, mis dudas luchando contra la fe ciega que siempre había tenido en ella. «¿Y tú, hija suya, tampoco lo harías? Eso espero. Pero estás en peligro, y el tiempo se acaba», dijo, rebosante de misterio. «Las luces que se han apagado no volverán. Tú eres la única que puede encenderlas de nuevo, o dejar que la oscuridad gane». El curso de mis pensamientos se detuvo. Miré a la mujer buscando apoyo, pero ella se había encogido en un rincón, perdida en sus propios demonios. Aquella sombra tenía razón. Había algo extraño en mi pasado que nunca había explorado,
algo que podía estar acechando en silencio, esperando para volver a surgir. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, atropellando mis palabras. La furia y el miedo se entremezclaban, creando una tormenta en mi estómago. No se trata de lo que yo quiera, se trata de lo que tú debes elegir, respondió la sombra, como si cada palabra pesara más que el plomo. El reto está ante ti. Cuando las luces se apaguen de nuevo, tendrás que decidir quiénes serán tus aliados y quiénes serán tus enemigos. Antes de que pudiera asimilar sus palabras, el aire se volvió profundamente pesado. Un murmullo de ecos comenzó a rodearnos, y las paredes parecieron encogerse. La figura oscura se desvaneció, dejando atrás solo su risa, resonando en el vacío. «Espera», grité, pero ya era demasiado tarde. Me quedé en la habitación, sintiendo que el silencio apretaba a mi alrededor. La mujer todavía temblaba, pero ahora parecía más alerta. ¿Está bien?», preguntó con voz débil, como si tratara de dar sentido a lo que había sucedido. Su incertidumbre hizo que la mía se intensificara. «No sé», respondí, mis pensamientos girando, «pero sé que esto no ha terminado». Miré al álbum de fotos en la mesa, con las sonrisas de un pasado olvidado. Quizás había respuestas allí, y quizás un nuevo camino se abría ante mí, oscuro y retador, pero era el único camino que podría llevarme a la verdad. Entonces, el sonido de una puerta que crujía resonó nuevamente en la casa, y en el fondo, en las sombras, sentí que algo más se movía. Las luces podrían apagarse en cualquier momento. Tenía que averiguarlo, antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 8. La huella de las sombras. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a la puerta de la habitación. La oscuridad parecía tener vida propia, un manto pesado que me empujaba hacia atrás. Sin embargo, la curiosidad y el pánico me obligaron a dar un paso adelante. La mujer de los Martínez se quedó atrás, todavía temblando, pero su mirada ahora era de desafío. «Debemos irnos de aquí», dijo, intentando reunir valor. Su voz sonaba un poco más fuerte, como si la presencia del ser en la habitación la hubiera despertado de un trance. «No, tengo que averiguar qué sucede. No podemos ignorarlo», respondí, incluso mientras mis entrañas se retorcían. Había un enigma que necesitaba resolver. Avancé hacia el umbral, sintiendo cómo el aire se volvía más denso. La puerta se abrió lentamente, quejándose, como si tuviera vida propia. Y allí, en el vestíbulo, la casa parecía estar viva. Cada sombra se movía tenuemente, como si guardara secretos. Escuché un susurro, una voz familiar. «Ayúdame». Era apenas un eco, pero me heló la sangre. «Mamá», murmuré sin pensar. La angustia me obligó a seguir el sonido, guiándome hacia el pasillo oscuro. La mujer de los Martínez me siguió. «Es un error», advirtió, pero yo ya estaba atrapada en la corriente de mi propia determinación. «No puedo dar la espalda a lo que me suena», contesté, con la esperanza de que esto me acercara a comprender la verdad. Con cada paso, el murmullo se hacía más claro, más incisivo. Me condujo hacia una habitación que nunca había visto antes, al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta, y una luz tenue emanaba del interior. Cuando la abrí, una mezcla de miedo y esperanza me inunda. Dentro, encontré un viejo escritorio cubierto de papeles amarillentos, fotografías, recortes de periódico y un diario desgastado. «¿Qué es esto?», pregunté, mientras hojeaba los documentos, en busca de alguna pista. La mujer miraba por encima de mi hombro, visiblemente inquieta. Uno de los recortes llamó mi atención. Hablaba de una serie de desapariciones en el pueblo, mencionando nombres que sonaban familiares. Sentí que el aire se me cortaba. Cuando leí uno en particular, mi mundo se detuvo. «Jessica», susurré, reconociendo el nombre. Era una amiga de la infancia, desaparecida hacía años. Mi mente se inundó de fragmentos de recuerdos, risas, juegos, pero también secretos compartidos en susurros y promesas de nunca hablar. «¿Has encontrado algo?», preguntó la mujer, ansiosa. Sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y curiosidad. Esto está relacionado con ellas», respondí, eludido. Pero antes de que pudiera seguir, el murmullo se intensificó. Era como si las paredes fueran transparentes y las sombras se agolparan, trazando un pasadizo de terror. «¿Qué ocurre?», dijo la mujer, volviéndose nerviosa. Justo en ese momento, la temperatura descendió drásticamente. Unas sombras alargadas comenzaron a deslizarse por las paredes, pareciendo moverse con vida propia. Escuché una risa ahogada, el sonido resonando a mi alrededor. No solo era la figura que había visto antes, había algo más, algo que ya había hecho su elección. «Debemos salir», grité, pero antes de que pudiéramos movernos, las luces parpadearon y caímos en la oscuridad. La risa se convirtió en un grito,
y un frío helador se adueñó de la habitación. Entonces, una figura emergió entre las sombras. No era la misma que antes, pero era igual de aterradora. «Has comenzado a desenterrar los secretos», dijo en un tono suave pero amenazante. «Ahora pagarás el precio». Mi mente estalló en pánico. ¿Era esto lo que la sombra había advertido? La oscuridad se había encarnado, y yo estaba en el centro de su tormenta. ¿Tendría que elegir en este instante? ¿En este juego mortífero? Lo único que sabía era que la verdad estaba más cerca, pero el tiempo se me estaba agotando. La elección se avecinaba, y no podía quedarme quieta. Capítulo 9. La opción de las sombras. La figura avanzó. Su contorno difuso se iluminaba de forma espectral en la oscuridad. ¿Por qué te atreves a buscar lo que debería permanecer oculto? Su voz parecía resonar en mis huesos, y el terror me empujó a retroceder. La mujer de los Martínez me sujetó del brazo, tirando de mí hacia atrás. «No podemos quedarnos aquí. Ella no es quien parece», susurró, sus ojos reflejando miedo y determinación al mismo tiempo. Tenía razón. Nunca había estado más consciente del peligro, pero algo en mí se negaba a dar media vuelta. Lo que había descubierto sobre Jessica me daba fuerza. «¿Qué quieres?», le pregunté, tratando de que mi voz sonara firme. La figura se detuvo y por un momento la risa se desvaneció, dejando atrás solo un silencio inquietante. «Quiero que elijas», dijo, sus ojos oscuros fijos en mí. «Tienes dos opciones. Puedes mantenerte alejada de la verdad y desaparecer como todas ellas, o puedes adentrarte en la oscuridad y descubrir lo que realmente sucedió». Las sombras parecían danzar alrededor de su figura, envolviéndola como un velo amenazante. ¿Desaparecer? ¿Como Jessica? Los recuerdos de mi amiga me inundaron de nuevo, su risa, su voz y el vacío que dejó. Ya no podía dar la espalda a ello. No puedo permitir que eso suceda. ¿Estás dispuesta a pagar el precio? La voz de la figura se volvía más grave y el aire se tornaba cada vez más frío. Aquello no era un simple juego. Debía decidir rápidamente. Con rapidez recordé las fotografías en el escritorio, todas esas caras, todos esos nombres, aquellas niñas. ¿Son sus almas las que has tomado? ¿Les has robado su luz? Mis preguntas, aunque cargadas de peso, sonaban más como afirmaciones. Ella había hecho algo espantoso y me parecía imposible que hubiera una salida. Ellas no supieron lo que se ofrecía. Tú, en cambio, tienes la oportunidad de saberlo. La figura se acercó más, y el terror se apoderó de mí al ver que las sombras alrededor de su figura parecían cobrar vida. Sentí un escalofrío que recorría mi espalda. ¿O no? Su voz se tornó un susurro. Entrarás allí y nunca más volverás. En ese momento, atrapada entre su atracción y mi resistencia, entendí lo que debía hacer. Con un estallido de valor me planté firme. No voy a desaparecer. Haré lo que sea necesario para enfrentar la verdad. No me asustarás. El coraje emergió desde el fondo de mis entrañas. La risa regresó, ahora más intensa, llena de burla. Así lo deseas, pequeña. La oscuridad siempre tiene un precio. Con un movimiento, las sombras se agitaron como si celebraran mi decisión. De repente, se despejó un espacio en la oscuridad. Una puerta. Pasarás por aquí, y te mostraré lo que oculté durante años. Con eso, la figura giró y se adentró en la penumbra. La mujer de los Martínez me miró, angustiada. «No lo hagas, no hay regreso, no sabemos qué hay allí». «Debo hacerlo», dije con firmeza. «No puedo escapar de esto». Sin mirar atrás, crucé el umbral. La luz parpadeante me recibió, revelando un pasillo oscuro que se extendía infinitamente. Un frío glacial me abrazó al entrar. Las sombras murmuraban mientras avanzaba, y en ese instante comprendí que no solo la vida de Jessica estaba en juego, sino también la verdad oscura que había estado escondida en las entrañas de aquel pueblo. Cada paso era un riesgo, y mientras me adentraba más en la oscuridad, sentí que todo se tornaba más incierto. Algo se movía tras de mí. Era una advertencia. La elección había sido hecha, y al continuar, supe que estaba a punto de desatar una tormenta de secretos que cambiaría todo.
Entonces, un grito resonó en la distancia. Era una voz que reconocía. ¡Jessica! Un eco del pasado que me empujó a seguir adelante, con la esperanza de rescatar no solo su luz, sino también la mía. Capítulo final. El eco de la verdad. La oscuridad se espolvoreaba a mi alrededor mientras avanzaba, empujada por la voz de Jessica resonando en mi mente. Cada paso me acercaba a los secretos que yacían ocultos en mi pueblo natal, y cada eco dentro de esa penumbra me decía que estaba a punto de descubrir la verdad. Sin embargo, un hilo de terror continuaba arrastrándose en mi pecho. Justo al final del pasillo, un brillo tenue se encendió, revelando una habitación vastamente desordenada. En sus paredes, fotografías de personas desaparecidas se alineaban, ojos vacíos observando desde el pasado. Con horror reconocí a Jessica entre ellas. Su sonrisa era un reflejo de la juventud que había perdido. Era una prisión para sus recuerdos, sus cuerpos atrapados en ese ciclo interminable de invisibilidad. ¿Por qué?, murmuré, sintiendo que las sombras a mi alrededor se arrastraban cada vez más cerca. ¿Por qué las elegiste a ellas? Una voz burbujeante surgió de las tinieblas. Porque ellas no tenían el coraje de buscar la verdad. Eran felices con sus vidas superficiales. Tú, en cambio, has arriesgado todo por entender. Eso me intriga. La figura de antes emergió en el resplandor. Su rostro, aunque familiar, se distorsionaba como si una parte de su esencia hubiese sucumbido a las sombras. Eras solo una niña cuando todo esto comenzó, ¿verdad? Tu madre intentó protegerte de esta realidad, pero la oscuridad no se puede ocultar para siempre. Recuerdos desgarradores comenzaron a abrumarme. Imágenes de noches grises, luces brillando en la distancia, murmullos de advertencias de aquellos que sabían. Tú estuviste allí, dije, mi voz repleta de determinación. Tú conocías la verdad, y no hiciste nada. La figura sonrió, pero su risa era amarga como el invierno. No podía hacer nada sin arriesgar la vida de los que amaba. Tu madre también lo entendía. Pero tú podrías ser diferente. Las sombras a mi alrededor comenzaron a agitarse, en un patrón frenético, como si otras almas intentaran liberarse. ¿Qué quieres de mí?, grité, sintiendo que la desesperación apretujaba bajo mis costillas. ¿Qué precio debo pagar? Tu valor, respondió la figura, y tu capacidad de aceptar la verdad. Si decides enfrentarlas, podrás liberarlas, pero quedarás atada a esta oscuridad. Decidirás si te quedarás o si escaparás. Si vuelves a la luz, dejando atrás todo lo que has ido descubriendo, el ciclo continuará. La presión en mi pecho me empujó hacia un abismo de elecciones. No podía permitir que otros sufrieran en mi lugar. Pensé en Jessica, en mi amiga que simplemente quería vivir sin miedo. No puedo dejar que esto continúe, dije, sintiendo que la resolución me invadía. Voy a enfrentar la oscuridad. Estoy aquí por ella y por todos los que desearon salir. Esa afirmación hizo que la figura sonriera con satisfacción. Entonces, ábrete a lo desconocido. Tal vez te encuentres a ti misma en el proceso. Con cada palabra, un nuevo murmullo llenó la habitación, y el eco de luces comenzó a formar figuras etéreas. Pude escuchar el entrelazamiento de voces sollozantes y risas perdidas. Una luz brillante se fraguó en el centro, poco a poco revelando formas conocidas. Eran aquellos que habían desaparecido. Sus rostros se encendieron con recuerdos, fragmentos apagados resurgiendo a la vida. Las luces formaron un camino hacia mí, y comprendí lo que debía hacer. «Jessica, estoy aquí», llamé, mientras extendía mis manos, sintiendo que la energía se intensificaba a mi alrededor. No podía fallar ahora. Las sombras se agitaron, pero siguieron a la luz, como si la esperanza por fin estuviera al borde de liberación. El viento susurró en mis oídos, tejían ecos de risas y llantos, y cuando mis dedos tocaron el primer resplandor, una ola de luminosidad estalló a mi alrededor. La chispa se transformó en un fuego ardiente, iluminando caras, recuerdos, y sobre todo, revelando verdades olvidadas. Un grito resonó en el aire: «Nunca olvides». Las sombras se replegaron, como si estuvieran siendo arrastradas a otro lugar, y mientras todo se oscurecía, mi visión de la realidad se nubló. Desperté, una vez más en la plaza del pueblo,
donde el oscuro eco de risas se había convertido en un suave murmullo. El lugar estaba tranquilo, como si hubiera pasado una tormenta. Miré la tiza en el suelo, marcada por los pasos de aquellos que habían sido llevados, y entendí que, aunque había encontrado luz, la oscuridad nunca se alejaría por completo. Nunca supe si aquellas luces eran un eco de lo sobrenatural, o simplemente mi mente enfrentando los traumas del pasado. Decidí que a veces un poco de ambigüedad es lo que se necesita para comprender que la verdad puede ser tanto un alivio como un tormento. Me mudé de pueblo, buscando la paz que prometía la distancia, aunque, a menudo, una parte de mí seguía allí, en la plaza, entre las luces y las sombras, recordando que a veces el pasado persiste, incluso cuando hemos tomado la decisión de mirar hacia adelante.